Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos al curso Amplificador Operacional, lo más básico. Yo soy el profesor Begovic y lo que vamos a hacer en esta clase pues es un ejemplo con lo que hemos visto hasta el momento, que incluye varias partes de los circuitos que hemos analizado. Entonces, mira, está bien fácil. Otra vez tenemos por ahí un sensor con alta impedancia de salida. Y bueno, pues desconocemos un tanto pues los valores que tendríamos en cierto momento o bajo ciertas condiciones de ese sensor. Entonces lo único que sabemos que pues sí varían sus valores, pero y que tiene alta impedancia de entrada, pero no sabemos ahorita cuánto tenemos, o por qué razón está con ciertos valores. Entonces lo que vamos a hacer es construir un circuito para ajustar los valores de este sensor y llevarlos a un convertidor analógico digital que maneja solo valores positivos, es decir, bueno, desde 0 hasta más 5 volts. No queremos valores distintos a estos. Entonces vamos a ver cómo se construiría este circuito para ajustar la señal, pero previo pues vamos a conocer la señal. Vamos al simulador. Bueno, lo primero que voy a hacer es colocar un seguidor de tensión, y esto debido a que sabemos que tiene alta impedancia de salida el sensor. Entonces, bueno, vamos a ponerlo. Ya conecté el seguidor de tensión. Entonces ahora sí le voy a poner el osciloscopio. Pues vamos a ver entre los instrumentos. Vamos a conectar el osciloscopio. Entonces, bueno, primero conectaríamos la referencia. Vamos a ponerla aquí y el canal 1 hacia la salida del op-amp. Y ahora sí, pues vamos a saber de una vez de qué se trata la salida de este sensor. Bueno, parece que tengo ahí una señal pareciera que es una señal aparentemente de 6 volts negativos, aparentemente. Si yo amplifico un poquito esto para ver un poco más de cerca la señal, se me va a desaparecer de aquí. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos esta situación que tienen una componente de corriente directa alta, ¿no? O sea, aquí se ve que tenemos BCD 6 volts y seguramente aquí está contenida la información. Entonces, solo en esos casos, cuando tenemos mucha componente de CD y lo único que nos interesa conocer es la señal que va incluida ahí, pues mediremos en AC. Pero de ahí en fuera, en general siempre se debe de medir con el osciloscopio en CD para conocer la realidad de la señal. Si yo midiera desde el principio en AC, no sabría que estos 6 volts probablemente estuvieran aquí. Entonces mejor siempre la veo como es en realidad, y después ya puedo utilizar el modo AC para ver el contenido de la señal sin esta componente que aparece aquí. Vamos a hacerlo. Aquí ya le dijimos al canal 1 que se ponga en modo AC, y ahora sí yo ya puedo abrir la señal y hasta la base de tiempo jugar con ella para saber pues de cuánto estamos hablando. Y estamos viendo aquí ya que la señal que tenemos, bueno, pues es una señal senoidal. El problema que tenemos ahorita es que está en un área negativa, que la señal, si la detengo y la revisamos, bueno, pues tiene una amplitud de 50 milivolts pico, es decir, serían 100 pico pico. Entonces eso es lo que nos dice aquí esta señal. Y pues para llevarla al convertidor analógico digital y que se aproveche bien el convertidor, pues habría que amplificarla. Pero ¿por qué no la amplifico directamente? Bueno, porque cuando vemos su realidad, aquí otra vez me voy a ir al modo DC, quitamos la pausa, y cuando vemos la realidad, pues nosotros nos dimos cuenta de que esta señal tiene 6 volts de CD implícitos. Entonces, si yo tengo estos 6 volts aquí, pues si yo amplifico esa señal, se va a amplificar con todo y la CD, y pues ya no voy a poder utilizarla, se va a saturar el amplificador operacional. Entonces, pues yo lo que voy a hacer, como todavía no sé quitar con un filtro esta señal de CD, todavía no lo estudiamos, pues voy a resolverlo con lo que vimos ahorita, que sería utilizando un sumador. Entonces vamos a acomodar el sumador y vamos a ver cómo le vamos a sumar una señal para que se elimine esta componente. Bien, voy a parar el video un momento para colocar el circuito.
La mejor manera para que se aproveche este material es difundiéndolo. Por favor, compártelo, dale like y síguelo disfrutando. Aquí está el sumador. Es el circuito que tenemos completamente a la derecha. El sumador, recuerda que está compuesto por unas resistencias que se juntan en un punto y ese punto se va directamente a la terminal no inversora. Y después tenemos en la parte superior del circuito conectado, pues en esencia, un amplificador no inversor. Entonces el conjunto de todo esto nos da el sumador no inversor. Bien, son solo dos señales las que estoy sumando: la señal del sensor que sale de este amplificador seguidor de tensión y la salida de este otro seguidor de tensión que lleva al potenciómetro. Ahorita vamos a explicar por qué lleva este seguidor también. Bueno, son solo dos señales las que estoy sumando, entonces el valor de la resistencia de realimentación pues debe de ser R, que sería en este caso 10K, multiplicado por n-1, donde n son 2 porque son dos señales, entonces 2 menos 1 me queda 1, por lo tanto sería R por 1, pues me queda R. Por eso es que el valor de esta resistencia es de 10 kilo ohms. Bueno, ese es el caso del sumador. Ahora, para sumar el valor de CD directamente a la señal que necesitamos a utilizar, que sería la del sensor, recuerda que esta está en menos 6 volts, ¿no? Que tiene ahí estorbándonos de alguna manera. Entonces lo que vamos a hacer pues es sumarle más 6 volts. Esos más 6, pues la verdad a mí se me resulta fácil obtenerlos de las fuentes de alimentación, porque a veces es un solo número, sino que a veces hay que estar haciendo ajustes y no puedes poner siempre un regulador fijo, por ejemplo de 6 volts, ¿no? Entonces mejor pongo por ejemplo un trim-pot, sería físicamente, y empiezo a ajustar hasta llegar al nivel que quiero eliminar o sumarle a la señal de interés. Bueno, yo aquí como lo estoy conectando a más 12 y menos 12 el potenciómetro, pues yo sé que el 25%, bueno, si lo llevo al extremo, pues yo puedo llegar a 12, ¿no? Y al otro extremo menos 12 en la terminal del medio. Pero ahorita que lo puse al potenciómetro al 25%, pues yo sé que me va a dar más 6 volts. Entonces ya tengo aquí más 6 volts, acá tengo la señal del sensor. Me faltó explicarte aquí por qué estoy poniendo este seguidor de tensión. Mira, esta es una resistencia completamente sin ninguna etapa más. Si yo mandara la salida del potenciómetro directo a la terminal a la terminal resistiva, bueno, pues todo esto en conjunto va a armar una resistencia total y se va a desacoplar la resistencia que tenemos aquí. Entonces, para que eso no suceda, lo que hacemos es que nuestro potenciómetro se pasa por un seguidor de tensión y la salida de la tensión del potenciómetro es la que le va a llegar como entrada a la resistencia. Entonces así no se desajusta ningún valor resistivo y todo sigue funcionando como lo calculaste. Es un error muy común que coloquen la salida del potenciómetro directamente a la entrada resistiva, y eso no es correcto porque se descompensan los valores. Tú calculaste aquí 10K o propusiste 10K y en el momento que conectas esto, bueno, pues ya vas a hacer un arreglo con otro circuito y el valor va a cambiar. Entonces no te recomiendo de ninguna manera que conectes el potenciómetro directo. Pásalo por un seguidor de tensión. Bueno, vamos a hacer las mediciones de las señales. En el canal 1 vamos a tener la salida del sensor que pasa por el seguidor de tensión. En el canal 2 vamos a tener la salida del potenciómetro, que también ya pasando por el seguidor de tensión. Y finalmente en el canal 4, que me conviene por el color que maneja, colocaríamos la salida del sumador. Entonces vamos a ver la señal, cómo nos queda. Vamos a quitar la pausa y aquí se tendría que empezar a ver cómo están esos valores. Bien, el canal 1 pues me dice aquí están los menos 6 volts con la señal puesta. El canal 2 es nuestra señal de 6 volts que obtuvimos del potenciómetro. Aquí la podemos mover, si te das cuenta pues ahí se ve en el osciloscopio claramente cómo la estoy moviendo. La va a regresar al 25%, que son 6 volts, y finalmente la suma sería la señal verde, que pues ya está sobre 0 y lleva toda la información. Entonces si yo empiezo a maniobrar el canal 4, pues ya podría ver la señal senoidal sin esa componente de offset que nos estaba estorbando. Ahora, bueno, esta es una situación en la que
pudiéramos decidir si dejarla sobre 0, porque recuerda que la intención que propuse al empezar esta sección del video pues era llevarla a un convertidor analógico digital. Muchos de los convertidores que usamos trabajan entre 0 y 5 volts o entre 0 y un valor positivo, aunque sí hay convertidores que trabajan con tensiones negativas. No es el caso de este ejemplo. Entonces, como voy a trabajar con uno más clásico, un convertidor que trabaja entre 0 y 5 volts, pues me gustaría llevar esta señal a un valor justamente entre esos niveles. Entonces yo no quiero que tenga componentes negativas, yo no lo quiero así. Lo que voy a hacer entonces pues es darle un poquito más de CD para que la podamos elevar un poco y que no se nos quede la señal con valores negativos. Entonces vamos a ver ahorita cómo me la empieza a graficar. A lo mejor exageré un poquito el valor y por eso ya no se ve. Bueno, ya tenemos aquí el ajuste de la señal. Y si te das cuenta, pues bueno, para aumentar la resolución un poquito del potenciómetro virtual que tenemos aquí, pues tuve que quitar la fuente negativa que teníamos. Es decir, aquí tengo nada más BPP conectado, pero acá ya lo dejo a la referencia. Quiere decir que solamente le puedo sumar o obtener valores positivos en este potenciómetro en su salida. Pero bueno, esto a lo mejor no es del todo necesario si tú metieras, por ejemplo, un trim-pod multivueltas. Ahora, esta señal que tenemos aquí, bueno, pues sería la señal senoidal, ya no tiene componentes negativas, por debajo de 0 ya no hay valores. Solamente nos damos cuenta que la señal, bueno, pues en esencia es de 100 milivolts pico, pero su pico más alto, bueno, por la pequeña componente de CD que nos queda aquí debido a ese potenciómetro que no permite pasos más finos, nos queda pasado hasta 120 milivolts, ¿no? Entonces, de hecho son 110 milivolts los que tenemos ahí. Ahora esta señal, para ocuparla perfectamente en el convertidor analógico digital, bueno, pues hay que amplificarla para que se aproveche el amplificador entre su intervalo que va de 0 a 5, que el que vamos a utilizar, ¿no? Supuestamente. Bueno, pues voy a agregar el circuito del amplificador y voy a pausar mientras el video. Bueno, mira, ya está colocado el circuito, no hay mayor complicación. Este potenciómetro que tenemos aquí con el amplificador no inversor, realmente lo pude haber puesto aquí y empezar a hacer más ganancia. Inclusive pudimos haber bajado estos valores y ponerse un potenciómetro aquí de 100 kilo ohms y estarlo jugando. Sin embargo, como es un ejemplo didáctico, pues lo estamos dejando todo por etapas. Sin embargo, este podría ser sustituido en esta etapa del sumador, que no solamente sume, sino que amplifique. Entonces vamos a ver pues en cuánto nos conviene poner ese potenciómetro. Entonces bueno, ahí está la señal, está a 2 volts. Yo lo puedo seguir amplificando, moviendo el potenciómetro hasta llegar pues que no supere los 5 volts. Creo que aquí me va a faltar un poquito de ganancia en el potenciómetro. Vamos a tener que bajar un poquito la resistencia, y eso es porque está muy pequeña la señal realmente. Era de 100 milivolts, sí había que amplificar muchas veces más. Esta la vamos a bajar a 1.5 kilo ohms. 1.5 kilo ohms, 1.5 kilo ohms. Y bueno, ahora se va a ver muy grande la señal cuando empiece a correr esto. Lo importante es que ya está pasando los 5 volts y yo ya puedo empezar a mover el potenciómetro hasta alcanzar el límite que quiero. Entonces voy a bajar un poco la señal y la voy a poner a 1 volt. Por ejemplo, aquí que el 0 esté en el punto en donde está el mouse, que me esté indicando cuál es el 0. Ese sería esta línea, ¿no? Entonces vamos a poner canal 1, lo ponemos a 1 volt por división, y aquí ya sería 1 volt, 2 volts, 3, 4 y 5. Entonces el pico debería llegar hasta este punto. Vamos a mover el potenciómetro. Me parece que prácticamente ahí sería. No voy a permitir que pase los 5, porque acuérdate que cuando superas las tensiones límites de los convertidores analógico digitales, pues los puedes dañar. Ahora, finalmente, esta señal ya está lista para que se fuera a un convertidor. Ya está en su posición. Si regreso
este canal lo voy a dejar en 5 volts y voy a regresar en donde debe de ir. Bueno, pues ya vemos que está la señal sin superar los 5 volts y pues fue un ajuste del sensor, o sea, ya la amplificamos, la ajustamos y todo. Ahora también me gustaría decirte que pues una manera de protegernos, voy a cerrar tantito esto y voy a quitar el osciloscopio. Una manera de protegernos pues sería colocando nuestro supresor ese de picos que teníamos, que no permitía que hubiera componentes negativas ni positivas. Entonces este circuito pues lo debería de conectar en el que estamos haciendo en este momento. Vamos a conectarlo aquí y ahora sí, con esto tendríamos garantías de que no vamos a dañar nuestro dispositivo. Y otra vez pudiéramos conectar, vamos a jugar con el potenciómetro y aunque nos pasemos, voy a dejar el canal 1 aquí y el canal 12 sería nuestra nueva salida, que esa sí sería la que se nos iría al convertidor. Y con este ya tendríamos la garantía de no dañarlo, que es lo más importante, mantener señales sanas. Entonces bien, vamos a ponerlo aquí. Este del canal 1 no ha cambiado, ¿no? Es la misma señal. Activamos el canal 2 y bueno, lo vemos perfectamente, ¿no? Que es la misma señal, ¿no? Aquí nada más lo cambio también a 2 volts, perdón. Estoy moviendo la perilla mal. Cambio a 2 volts y nos queda exactamente la misma señal, ¿no? Ahí está. Este pequeño desfasamiento que se ve entre el azul y la amarilla está relacionado con la tensión del diodo, que la tensión del diodo tira una pequeña parte de la señal. Pero bueno, ya que tenemos esa parte ahí con la información, ahora sí, aunque yo me mueva aquí, por ejemplo, si me paso para acá, aunque la señal de salida del amplificador de más de 5 volts, yo tengo aquí mi recortador con el Zener y ese no se va a pasar de 5 volts. Entonces esa sería la ventaja. No importa si yo le sumo algo que no tiene que ser. Mira, por ejemplo, ahí ya la señal es muy pequeña. Entonces te voy a poner otro caso. Vamos a imaginar, voy a regresar un poquito el circuito para acá, que yo no moví bien mi potenciómetro, que ahorita, y lo dejo de este lado. La señal es negativa, sin embargo la salida, como puedes observar, no va a ser negativa nunca. Aquí la tenemos, se fue a 0 volts gracias al diodo rectificador. Entonces ahí está, y ya tenemos nuestra señal en ambos lados. Y esta también, bueno, pues la podemos crecer un poquito sin que se recorte la señal, ¿no? Aquí está. Si nos quedamos solo con la salida azul, bueno, pues ya vemos que está perfectamente y podría irse al convertidor analógico digital. Entonces este video pues quedó un poco largo, pero considero que sí es lo suficientemente ilustrativo de cómo empezar a tratar las señales de algunos circuitos o de algunos sensores. Apenas hemos visto unas cuantas herramientas y ya vemos que podemos empezar a hacer ajustes. Entonces yo espero que te sirva esta información y que la puedas aprovechar al máximo. Hasta la próxima.